Quería saludar a todos, a toda la gente de Santa Fe, a Silvia, a Alberto, a Lorena, a todos los que han estado haciendo el esfuerzo organizativo, por supuesto a Agustín Espachesi, y decirle a todos que bueno, hoy vamos a hacer un recorrido que yo he hecho a lo largo y a lo ancho del país, tratando de entender cómo ha funcionado este problema, el genoma del virus, por qué del virus que nos ha atacado, el coronavirus, y por qué eso ha tenido un impacto tan severo en la economía y en la sociedad global, por qué el mundo no estuvo a ver los impactos que esto tiene en los diferentes países y tratar de entender cuáles son las consecuencias. En tercer lugar, vamos a ver las políticas que se han seguido en todo tipo de países, con sus virtudes y sus excesos en materia institucional, en materia económica, en materia social. Y por último, vamos a tratar de auscultar cómo debería ser una salida fructífera de esto y cuáles son los riesgos que corremos como sociedad. Probablemente algunos de ustedes me han escuchado en otras exposiciones, hoy concentre un énfasis mayor, no tanto en el diagnóstico del virus y su efecto económico ni en sus consecuencias, sino voy a tratar de centrarme más en las políticas que se han seguido y básicamente en qué rumbo se pueden tomar de aquí en más, creo yo, con un riesgo severo en términos de que en algunos países esto derive hacia un entorno autocrático o totalitario. Vamos entonces a repasar los cuatro hitos, y luego de repasar los 4 hitos abrimos a las preguntas. Primer término, ¿qué hace el coronavirus? Básicamente lo que hace es producir una reducción por pánico, por órdenes gubernamentales dramática del insumo trabajo. Esa reducción dramática del insumo trabajo contrae la producción global, mi cálculo es alrededor de 1% por semana, y eso da lugar a un shock adicional en materia de demanda. La gente reprime su demanda, por alguna porque no puede salir de la casa, otra por incertidumbre sobre el futuro, y esa combinación tiene un efecto contractivo sobre la economía global descomunal. Vamos a ver una crisis parecida a la que vimos en los años 30. Ese es el pronóstico. El segundo aspecto, los países, déjenme un solo punto del primero que no quiero dejar, hay países que tienen capacidad de reaccionar y hay países que no. Por ejemplo, nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Perú, están colocando deuda. Perú colocó a 2,50. Uruguay está en condiciones de colocar a 3. Nosotros pagaríamos 33, 34. Digo, para tener una idea de cómo nos ha inhibido llegar a esta situación con una crisis fiscal formidable, con una crisis inflacionaria formidable, con ausencia de reservas y con una narrativa que decía que los problemas en la Argentina nunca se pueden afrontar porque nunca es el tiempo político, social para enfrentar la solución a los problemas. El segundo punto del coronavirus es que en todos los países ha habido hibernación, es decir, los sectores que no están en la lucha frontal contra el coronavirus, ya sea el sector salud, ya sea el sector seguridad o Fuerzas Armadas, o ya sea los sectores productivos que permanecen
elaborando, el resto entra en una especie de hibernación. En todas las hibernaciones ustedes tienen menos ingresos y eso ocurre tanto en el sector privado, que es obligado a no trabajar por el gobierno, como en el sector público, que no presta servicios. En realidad, la forma de financiar este esfuerzo en los países sensatos es que esos segmentos que no están en la primera línea de batalla, que han visto reducido drásticamente sus gastos por el aislamiento, tienen que tener una reducción de sus ingresos de manera de financiar el esfuerzo, como se hace en todas las guerras, el esfuerzo de la parte que está combatiendo. El tercer tema que surge del análisis del fenómeno internacional es la incertidumbre. La incertidumbre es extraordinaria, la incertidumbre tiene que ver, yo diría, con tres dimensiones. La primera dimensión es que no hay todavía un tratamiento terapéutico, ni hay un tratamiento inmunizador, una vacuna. Aunque yo creo que se está avanzando a paso agigantado en ambos frentes, todavía no están, y eso hace que el retorno a la vida laboral sea, después lo vamos a ver, esforzado, complejo, con riesgos. La otra incertidumbre, otra dimensión de la incertidumbre, es que sabemos que la tasa de mortalidad es extremadamente baja. O sea, la tasa de mortalidad probablemente esté en 1 por 10.000 de la población. Esa tasa, cuando sea muy baja, por alguna razón, no sé bien si fue un problema de análisis, es que estoy hablando a escala mundial, generó pánico y no fue sencillo reaccionar como algunos países han reaccionado, quizás ayudados por que han pensado estratégicamente el problema y tenían un número de test necesarios para poder volver a producir sin comprometer al grueso de su población en la epidemia. En el caso nuestro, desgraciadamente, el gobierno no hizo una compra estratégica como debió, como hizo Chile, como hizo Uruguay en el momento oportuno. La incertidumbre económica naturalmente es muy grande, y esa incertidumbre económica se nutre de dos cuestiones. Primero, no se sabe cuánto va a durar esto, y no se sabe tampoco cómo va a ser la salida, y cada día que pasa hay más gente preocupada por la salida y por la cuestión económica y la cuestión institucional, que seguramente a medida que se alargan las semanas, el costo es extraordinario. Ya estamos cerca para la Argentina de un costo de 10% del producto. Ese costo va a producir un empobrecimiento estremecedor, por eso hay que tener conciencia y hay que elaborar una narrativa que enfrente el problema y que lo pueda superar. ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente, para hacerlo rápido, porque sé que algunos de ustedes ya me escucharon antes, hay una consecuencia de la caída del PBI mundial que va a contraer la economía a escala mundial y que va a producir seguramente digamos, un mercado mucho más limitado que el que conocimos con anterioridad, lo que podríamos llamar la época de la normalidad, donde el mercado mundial crecía al 3,2, 3,3, 3,4, y generaba una tendencia donde el tamaño del mercado era cada vez más grande. Ahora vamos a una contracción como de una enorme significación, que va a hacer que todos los países se enfrenten a un entorno difícil. El segundo impacto es sobre las commodities. Acá todos han visto el derrumbe del precio del petróleo, la situación absurda que se paga para que se lo lleven, y eso da una idea de la magnitud del impacto. Lo que produjo el coronavirus fue una caída de la demanda dramática, y esa caída de la demanda dramática no pudo ser compensada por la caída de la producción, y los países que dependen del petróleo van a sufrir un golpe devastador por la dimensión. O sea,
el caso de México, el caso de Colombia, de Ecuador, el caso de Irán, el caso de Rusia, el caso de Arabia Saudí. Es decir, todos los países petroleros van a tener un golpe importante, porque aun cuando se salga de esta situación extrema, están cubiertas las capacidades de almacenamiento, yo tengo la sensación que el mundo que viene va a ser menos intensivo en energía hidrocarburífera y eso va a cambiar las reglas de juego. Pero simplemente déjenme decir, las provincias, los que dependen del petróleo van a estar en una situación muy límite, piensen en toda la Patagonia. En el caso de los que producen minerales, los metalíferos como cobre en Perú y Chile o en Brasil, el hierro, ahí va a haber un efecto, el efecto no va a ser de la magnitud de los commodities energéticos, pero va a ser un efecto fuerte, más fuerte probablemente siguiendo la producción agregada, y las commodities agrícolas van a hacer un menor ajuste, salvo aquellas que están, son parasimpáticas del combustible, o sea, obviamente el etanol y el combustible que sustituye el diesel oil o el fuel oil, todos esos combustibles de origen agrícola van a sufrir un golpe devastador también. Entonces, de esa perspectiva, dada nuestro núcleo productivo, tanto Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, deberían sufrir menos. Eso se nota mucho en Uruguay. En el caso nuestro, esa estructura menos vulnerable que tenemos en nuestra producción se ve afectada por la fragilidad con que entramos a la crisis. La fragilidad previa a la crisis, si uno lo pone en perspectiva, es imperdonable, porque habernos puesto en una fragilidad tan grande nos va a obligar o nos va a poner en una situación económica extrema. El tercer factor que normalmente se discute en estas presentaciones es el turismo. El turismo va a sufrir un golpe demoledor, era la industria que más había crecido en el mundo, había crecido, yo siempre doy el caso de China, de 4 millones de chinos que salían al exterior en el 2000, salían 160 en el 19, o sea, había una explosión del turismo, creció a 3, 4 veces el PBI mundial. Por ejemplo, piensen en los países del sur de Europa, donde el turismo, España recibe 120% de su población de turismo, lo mismo que Italia, lo mismo que Grecia, Francia, las islas del Caribe, piensen en Orlando, en Centroamérica, todos esos lugares muy dependientes del turismo van a sufrir un masazo extraordinario. Nuestro país en su conjunto, por nuestros errores, depende poco del turismo. O sea, nosotros deberíamos tener un turismo mucho más grande, pero es más o menos el 6% de la población. O sea, el turismo receptivo. Esto quiere decir que para el promedio del país va a ser de segundo orden el problema del turismo, aun cuando hay zonas que van a sufrir una embestida brutal, como Calafate, como Tierra del Fuego, como Bariloche, como Pumadryn, como Catarata del Iguazú, probablemente Salta. Es decir, el turismo va a ser muy duro, sobre todo para aquellas áreas que tenían acceso al turismo internacional, que eran, en el caso de nuestro país, una fracción pequeña, pero en esos lugares va a ser, yo hacer así una conferencia de la Tierra del Fuego, y el impacto ahí va a ser la combinación de la producción de hidrocarburos más la caída del turismo. Yo no quise enfatizar, pero eso va a ser un panorama dificilísimo y hay que ser realistas sobre eso. Entonces el turismo tampoco va a ser un impacto muy grande en la gente. ¿Cuál es el cuarto tema? El cuarto tema son las remesas. Las remesas se han convertido allá para 2020, 2019, en un componente enorme de los ingresos de los países menos desarrollados, porque va la población a trabajar a otros países, y eso es un ingreso muy significativo, tanto en el caso de Filipinas, Pakistán, bueno, en el caso de
de los países centroamericanos, en Honduras, Salvador, en República Dominicana, es casi 20% del ingreso nacional, o sea, es como si a Argentina le sacaran 80.000 millones de dólares, no sabríamos qué hacer. Es un número extraordinario. En el caso de Argentina, no hay remesas, prácticamente nosotros no tenemos esa dependencia, en consecuencia, en todo caso somos emisores de remesas, no las vamos a poder emitir porque la crisis va a ser muy severa y seguramente nadie va a tener cómo emitir remesas desde Argentina, pero digamos, respecto a otros países tampoco tenemos una gran vulnerabilidad. El último tema es el acceso al mercado de capitales, no lo teníamos, no lo tenemos y no va a ser, no va a ser tampoco un problema muy serio, muy grande en el tema de Argentina, también por nuestros errores. Si hubiéramos tenido acceso al mercado de capitales, hubiéramos podido financiar inversiones de infraestructura, exportaciones. Hay un punto muy valioso en todo esto, que es que ese acceso al financiamiento nos hubiera permitido amortiguar esta crisis, cosa que no podemos hacer y que nos va a poner en un estado digamos, de gran vulnerabilidad. Bueno, terminado este segundo punto, vamos al tercer punto. ¿Qué hicieron los países? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, básicamente lo que hicieron todos los países fue tratar de amortiguar y de salvar al sector empresario privado que paga impuestos y que sostiene al resto. Básicamente, dado que lo obligaban a hibernar, financiarle el uso de mano de obra o hacerse cargo de los ingresos de la mano de obra, darle financiamiento para que cancelen proveedores, bajarle impuestos. En el único país que se habla de subir los impuestos es acá. En general, la estrategia ha sido bajar la carga tributaria sobre el sector privado para que pueda sobrevivir al mismo tiempo de subsidiarle su mano de obra que por orden del gobierno no puede ir a trabajar. Eso ha venido acompañando, en general, política sanitaria de mucho testeo, porque la clave para volver a trabajar es testear masivamente. Ustedes habrán visto que, desgraciadamente, nuestro presidente dice que tenemos pocos infectados. Bueno, tenemos pocos testeados. El problema es que testeamos muy poco. Cuando el nivel de testeo que ha subido está más o menos a 10, 11 veces lo que estaba hace 2 semanas atrás, pero todavía es 1/3 de lo que testea Chile. Vamos a estar digamos, vamos a seguir la curva como los otros países vecinos, como Uruguay, como Chile. Nosotros en general, como hemos estado más aislados del mundo, hemos tenido poco turismo este año en el exterior, o los argentinos que están varados, ustedes se ponen a pensar, los que son varados son alrededor de 10.000, es un número ínfimo para nuestra población. No, esto no es que no sea relevante, pero lo que estoy diciendo es que en otras épocas, 17, 18, sin la gran crisis que tuvimos en el 19, las brutales devaluaciones y los impuestos a la salida al exterior, probablemente hubiera habido 10 veces más argentinos en el mundo y ahí sí que el problema hubiera sido formidable. Piensen ustedes que Seiza ha bajado los vuelos diarios de 150, 160 a 3. Eso da una idea de la magnitud del shock que hemos recibido. Entonces, parte ha sido auxiliar al sector privado, gran parte han sido políticas sanitarias. En ambas cosas Argentina se ha quedado corta, o sea, en términos de la ayuda al sector privado y en términos del testeo. El otro aspecto crucial ha sido el aspecto social, porque, claro, en sociedades bien informatizadas, yo siempre cuento la anécdota, yo soy profesor directivo de la Universidad del SEMA. En la Universidad del SEMA las actividades siguen como si no hubiera habido pandemia. No están las clases presenciales, pero hay 180 cursos simultáneos, o sea, digamos, tecnológicamente se ha pegado un salto cualitativo extraordinario. No
yo diría, se pudo superar, pero piensen ustedes en el resto de nuestro sistema educativo, piensen ustedes en las escuelas de gestión estatal, la crisis que tenemos en materia educativa y lo que va a haber que hacer. Y ahí quiero llamar la atención a ustedes sobre la narrativa que se usa. Acá se usa una narrativa triunfalista, equivocada, con los mismos errores que se usó en Malvinas. Es decir, no se le dice a la población la absoluta verdad de los hechos, no se le presentan los problemas tal cual son, y en ese campo, por ejemplo, una cuestión muy vital va a ser que la única forma de recuperar clases es que el verano que viene no haya vacaciones. Eso no se dice, no se le plantea a la gente cómo se superan los problemas, y mucho menos en materia sanitaria, y mucho menos que en materia sanitaria, en materia económica. Tenemos, digamos, yo veía los números de Uruguay, porque a mí me gusta comparar Uruguay, Chile con Argentina, porque son países similares. Los uruguayos van a expandir el M1 al 5%, nosotros lo estamos expandiendo al 250%. Digo, estamos en una situación delicada y es mejor que todos comprendamos los excesos en los que se está incurriendo. Yo diría que ha habido y hay un defecto en la forma que se comunican los problemas, sobre todo en la forma que se ha confundido a la población, creando una falsa antinomia entre salud y economía, salud, economía y empleo. En realidad no hay antinomia en ese sentido, hay dilemas, o sea, usted tiene que tratar de sostener la economía incurriendo en la menor cantidad de riesgos sanitarios, o mantener la sanidad sin destruir la economía, pero tiene que hacer ambas cosas al mismo tiempo y tiene que proponerse métodos para hacerlo. Lo que pasa es que entre los métodos necesita testear, necesita tomar la fiebre, necesita hacer una higiene, y ahí hay alguna pregunta que me hacen: ¿qué deberían hacer los municipios? Bueno, extremar la higiene pública, extremar la higiene en las empresas y extremar la higiene en las personas. Eso es un mecanismo de defensa importantísimo, y ese mecanismo de defensa está disponible, o sea, en muchas ciudades de los países avanzados y de nuestros vecinos se hace una labor digamos, de combatir con hidrolavadoras, con una combinación de lavandina, de cloro con agua, de combatir lo más posible que los virus pervivan. Y eso es una tarea que se puede hacer tratando de prevenir el problema. Vamos a las perspectivas hacia adelante, así yo voy finalizando y podemos entrar en las preguntas. Las perspectivas de adelante a nivel mundial y del país son complejas. Acá a nivel mundial puede haber dos caminos muy claros que se abren. Uno es un camino de retorno a la autarquía y al nacionalismo, como en los años 30, con las perspectivas atroces que eso implica. Y el otro camino es, como se hizo al fin de la Segunda Guerra Mundial, se crearon las Naciones Unidas, los organismos multilaterales, se hicieron los planes Marshall, es decir, un inmenso programa de recuperación que contemple los aspectos sanitarios, económicos, de empleo, de inversión, que yo creo va a ser la forma más genuina de salir de los problemas que estamos. No puedo asegurar que el mundo va a rumbear para ese lado, pero en la medida que rumbee para ese lado, tiene una salida de recuperación, que va a llevar varios años de la situación preexistente, y luego un sendero mucho más próspero que el camino del aislamiento, de la autarquía. El camino de los 30 nos llevó a una crisis terrible a nivel global, como todos ustedes son conscientes. En el país también se nos abren esas salidas. Si va a haber salida positiva, si vamos a recuperar la economía, el empleo, va a ser básicamente con dos grandes componentes. El primer componente, una salida hacia el exterior, donde nos tenemos que volver muy competitivos para ganar mercado en un mundo que va a ser inicialmente muy difícil.
Para eso vamos a tener que abaratar el costo del Estado para toda la producción y eso nos va a poner en una opción de hierro. El segundo componente de una salida fecunda es promover a los creadores de valor, a los innovadores, a los sectores empresariales que generan la riqueza, que son los que pagan impuestos, que son los que sostienen a los demás, a los emprendedores. Es decir, vamos a necesitar una gran jerarquización en la cultura y en los valores de nuestra sociedad para tener una salida genuina y eficiente, de promover masivamente el sector privado y abatir niveles extravagantes de impuestos, porque no lo podíamos obtener antes de la pandemia el sector público argentino, menos vamos a poder hacerlo después del empobrecimiento que vamos a sufrir. Ahora, ese camino es muy importante, que es el camino de salida, requiere una batalla cultural y una fuerza política que lo represente. Una fuerza política que jerarquice el ganar el pan con el sudor de la frente, el crear trabajo, el generar posibilidades, el de multiplicar, si ustedes quieren, el potencial de una sociedad. Ese segmento de la sociedad, esos valores en la Argentina están muy mal representados. Yo casi me animaría a decir, en muchos casos hay una ausencia de representación de lo que es la savia vital del progreso, la prosperidad, pero también la savia vital de las sociedades que viven en concordia, en cooperación, es decir, que compiten y cooperan y son capaces de respetar la libertad y los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos. El otro camino, ustedes saben cuál es más de lo mismo, es el populismo. Ese populismo con menos medios, con menos recursos, va a ser un populismo atroz. Va a ser un populismo ya sin que repartir, ya sin fuente para repartir, un populismo de baneos totalitarios, de enormidades, de locuras. Bueno, esta de prohibirle a la gente de más de 70 años, digamos, un jefe de gobierno que cree que los puede poner preso en su casa a las personas mayores, digamos, todo tipo de dislate. Por eso es muy importante que seamos conscientes que dejar al populismo hacer su agosto va a ser sumamente gravoso para nuestro futuro y el de nuestras libertades, por supuesto también para nuestra prosperidad y para salir de una situación tan adversa como esta de una manera gallarda y respetable. Ese riesgo lo tenemos, el riesgo del populismo, un populismo sin recursos, un populismo que va a buscar chivos expiatorios, un populismo que va a buscar conspiraciones, va a estar desesperado, no solo para ocultar su fracaso, sino esa tendencia inexorable a las crisis reiteradas y a la decadencia. Por eso yo diría, todas estas tremendo desafío, tremenda adversidad, es también una oportunidad, porque es la oportunidad que tengamos de organizarnos, de prepararnos y de darle un vehículo a toda la sociedad para que los sectores que normalmente la deben liderar, que son los sectores que crean la riqueza, que crean la innovación, que fomentan el progreso, tengan una representación adecuada y le pueden dar al conjunto de la sociedad un camino cierto hacia el futuro. Eso no va a poder ser, y esto también quiero que quede claro para todos, hecho de una posición sectaria. A mí me han preguntado mucho si va a haber opciones liberales. Yo creo, ustedes conocen mi tradición, saben lo que yo pienso. Yo creo que en el año 21 probablemente podamos ir con nuestra identificación o con un frente relativamente afín a nosotros a las elecciones parlamentarias en todo el país, pero con la conciencia que en el año 23 hay que derrotar al populismo y eso va a requerir un frente enorme frente a ellos, que va a tener que ser con los liberales, pero no de los liberales. Si nosotros no somos conscientes que vamos a tener que construir un frente inmenso
para derrotar al populismo, no somos conscientes de la tarea histórica que tenemos, no somos conscientes de nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a tener que poner el núcleo de las ideas, el núcleo de las propuestas. Y si nos va bien en el 21, probablemente el liderazgo. Pero tenemos que entender que una actitud sectaria, excluyente, aislacionista, lo único que nos asegura es la continuidad del populismo en Argentina. Y ese camino, a menos de mi perspectiva, es absolutamente inaceptable y no estoy dispuesto a recorrerlo. O sea, mi cierre va acompañado de esta idea. En el 21, con el frente más amplio que podamos, contamos quién es quién en la Argentina. En el 23 vamos a ser los arquitectos del más grande frente que haya visto la Argentina para enfrentar al populismo. Si no hacemos eso, vamos a falsear nuestro rol histórico, vamos a quedarnos en una actitud testimonialista y lo que es peor, vamos a asegurar la victoria de la decadencia y del totalitarismo en la Argentina. Por lo tanto, les agradezco la compañía que hoy me hacen en esta reflexión para todos. Los invito a trabajar orgánica y decididamente en construir la herramienta de representación que necesitamos, pero también a entender el inmenso dilema político que afrontamos, que no va a permitir algo que es muy caro a nosotros, que es manifestar con total desenfado nuestras propuestas. Vamos a defenderlas con claridad y firmeza, pero las vamos a defender con un afán constructivo de un frente gigantesco que pueda terminar con el populismo. Muchas gracias a todos por escucharme. Estoy, Silvia, dispuesto ahora a escuchar las preguntas y a dialogar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas muy interesantes, pero por lo exiguo del tiempo vamos a hacer algunas. Una de las preguntas fue, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para frenar la crisis que se avecina? Bueno, yo he propuesto, muchos de ustedes lo habrán visto, y si no lo han visto, sugiero que lo busquen, en el programa de Roberto García, el domingo anterior, no este, sino el anterior, yo propuse que además del comité de epidemiólogos se formara un comité especializado en seguridad y defensa, porque yo creo que el desafío es inmenso, y propuse también que se constituya un comité de asesoramiento económico, porque creo que el gobierno no está acertando el rumbo en dos temas centrales. Uno, cómo financiar este esfuerzo de sobrevivir a la pandemia, es decir, cómo financiar la guerra. Ese sería el término, hay un famoso texto económico de hace muchos años, How to Pay for the War. La idea es cómo pagar esta guerra. Yo creo que eso se está haciendo mal. Yo tengo muy claro lo que haría, tengo muy preciso lo que haría, que básicamente es la lógica de una guerra, pero ahora en un segundo lo explico. Y segundo, otro comité que esté pensando básicamente cómo salimos de esto. O sea, a mí me parece que no se puede financiar el esfuerzo si no se sabe cómo se sigue. Y en el cómo se sigue, la Argentina necesita una reforma estructural, les guste o no les guste, les caiga bien políticamente o no, les parezca que va a haber resistencias ideológicas, pero eso no importa porque no vamos a tener espacio. La pobreza nos va a poner exigencias tremendas y si no estamos a la altura, probablemente lo que vivamos es una suerte de anarquía. Ahora, ¿cómo? Lo del largo plazo yo tengo muy claro, la Argentina tiene que volverse un país más competitivo, con un peso del Estado menor, con un espacio para la creatividad y con un sistema que funcione más eficientemente, o sea, que tenga un sistema monetario como tienen nuestros vecinos, que tenga un sistema fiscal como tiene nuestro vecino y que funcione con reglas, no las que a nosotros nos ha llevado estos 75 o 45, según como le guste, años de decadencia, sino un sistema que se parezca a lo de los países que funcionan en el mundo. Por ejemplo,
no ir cada 4 o 5 años a decir que no puedo pagar las deudas, que le voy a sacar 35, 70, 65, eso con la idea de que acá pagar las deudas es una cosa contingente, si nos va bien pagamos, si no nos va bien no pagamos, entonces eso crea la idea muy distinta a la de Alberdi y Avellaneda. Acuérdense cuando el presidente Avellaneda dijo que teníamos una sola bandera, como teníamos un solo honor y un solo crédito, y honramos nuestras obligaciones con nuestro sudor y nuestro esfuerzo. Él hizo una expresión más dura que la mía. Pero eso creó las condiciones para 70, 80 años de un extraordinario desarrollo de Argentina. En cambio, esto de decir, bueno, vamos a ver, nosotros no pagamos, no podemos pagar nada, nunca podemos pagar ni pagaremos. Esa actitud lo que nos ha llevado es a una desconfianza atroz, por eso a nosotros nos costaría colocar deuda 33, 34%, a los uruguayos les cuesta 3, a los peruanos 2,5. Eso es una debilidad insoportable. Eso es arreglar el largo. ¿Cómo pagar la guerra? Bueno, como se la ha pagado en todos los países del mundo. Usted financia con lo que no está comprometido en la guerra, que es el sector salud, el sector seguridad, el sector defensa y los sectores del Estado que están trabajando, lo financia con los que no trabajan. O sea, eso les produce una, digamos, una reducción de recursos que inevitablemente van a la producción. Es cierto, como me decían en otra exposición como esta, dice, si le dice a la gente que los que no trabajan no van a cobrar, las encuestas se dan vuelta a 180 grados. Todos van a querer volver a trabajar, de los empleados privados a los empleados públicos. Se olvidan de la pandemia. Yo creo que es posible y forma parte de las opciones que tenemos que tener por delante. Pero si tenemos que pagar, esto no lo podemos pagar emitiendo dinero, no podemos hacer crecer el dinero al 250% anual, porque eso nos va a llevar a una mega inflación, a una inflación de 3 dígitos, como nos llevó en la década del 70, después del Rodrigazo, que duró 13 años, los más jóvenes no se acuerdan, pero tuvimos 13 años de inflaciones de 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Después de eso desembocamos en 2 hiperinflaciones. Entonces, para evitar eso tenemos que tener un programa para pagar la guerra y un programa para salir después de la guerra, siendo la guerra la lucha contra este microbio, contra este virus terrible que nos ha atacado. Las medidas, piénsela, es muy simple. El sector público y el sector privado que no está en batalla bajan sus ingresos lo suficiente para poder financiar el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, la pregunta es, en el contexto internacional, ¿le parece que sería bueno que dolarizar a Argentina para evitar la inflación? Eso requiere en general, requiere recursos. Usted para dolarizar, ¿qué hace? Rescata los pesos con dólares. Ahora los tiene que tener los dólares. Nosotros, yo expliqué al comienzo, no tenemos prácticamente reservas, entonces el sacrificio que habría que hacer en ese contexto no me parece que sea el momento adecuado, aunque yo no descarto, si la situación se agrava muchísimo, ese camino va a ser inexorable, ahora va a ser un camino de mucho sufrimiento. Eso, lo que no hay que ocultar es el costo de las cosas. Si vamos a hacer eso, la inflación se va a terminar, el sufrimiento va a ser algo adicional al de la pandemia, adicional al del populismo. Por eso hay que medir bien las circunstancias. Yo no descarto nada, pero me parece que hay un camino menos gravoso que eso en el corto plazo, y creo que estamos tan ajustados que a lo mejor lo tenemos que contemplar, pero digo, no estoy cerrado. Yo diría, yo no dolarizaría, euroizaría, porque el euro, pues me parece que los precios nuestros marchan en relación inversa al dólar. Alguna vez Agustín Echevarne decía que teníamos que adoptar una moneda que fuera la combinación de Canadá y Australia, eso sería todavía mejor. Adoptar el dólar tiene un comportamiento que es anticíclico con nosotros, nos agregaría una dosis de sufrimiento innecesaria. Tenemos una pregunta, ¿qué futuro le ve a Vaca Muerta y a YPF?
Bueno, yo creo que son muy malos ahora a esta altura porque, primero, yo creo que en todo el mundo va a haber una caída muy fuerte de la producción. En nuestras cuencas, Vaca Muerta, más o Peco, menos necesita 40, 45 dólares, 25 dólares. Esos precios, nuestros pozos son caros, aún haciendo las cosas bien. Vaca Muerta era una cosa increíble cuando el petróleo valía 110, 120 dólares. Con el petróleo a 60, como estaba antes de la crisis de la pandemia, yo diría Vaca Muerta era un proyecto atractivo, no ese proyecto desbordante, exuberante que era con el petróleo a 100 dólares, pero un proyecto atractivo. A 100 dólares, 120 dólares, Vaca Muerta eran 10 PBI de Argentina. A 60 probablemente sea cerca de un PBI de Argentina. A 40 no existe, porque los costos nuestros están abajo de 40, están arriba de 40. Por eso yo creo que tanto para los proyectos de Vaca Muerta como para YPF se vienen años durísimos, durísimos, difíciles. No, probablemente allá hacia el 2021, 2022, los precios del petróleo retornen a niveles de 40, 45, pero a mí me cuesta pensar esos precios que dieron lugar a las grandes ilusiones de Vaca Muerta. Adelante, Silvia. Acá me preguntan si usted considera que es útil la ONU. Bueno, mire, en general, la experiencia del periodo de entreguerras, donde no había organismos multilaterales ni lugares donde discutir los temas, o si usted quiere, la Sociedad de las Naciones era menos representativa. Me parece que la experiencia de la posguerra, las Naciones Unidas actuaron como un centro de mediación, no siempre totalmente efectivo, pero fue un mecanismo diplomático de cooperación que atenuó la conflictividad, digamos, redujo el nivel de conflicto, permitió estrategias cooperadoras. Bueno, eso requiere que hagamos que esas cosas funcionen bien, como todos los organismos que tienen alguna raigambre estatal, requieren mucha auditoría. Yo tengo la sensación que la Organización Mundial de la Salud no actuó con la presteza necesaria en esta crisis, no actuó con la energía y la firmeza que debió actuar en el caso de China, y por supuesto informó con lentitud la magnitud de lo que se venía. Que haya fracasado y que a lo mejor requiera un mejor liderazgo no quiere decir que una Organización Mundial de Cooperación de la Salud no sea una idea razonable para que los distintos países del mundo encuentren un espacio digamos, de cooperación y encuentro. Yo creo que el diseño de la posguerra fue un diseño inteligente y en términos, no en términos de la perfección, pero nosotros, si somos verdaderamente liberales, conocemos la naturaleza de los seres humanos, nunca pensamos que fueran ángeles ni perfectos. Nosotros sabemos que estamos hablando de personas que tienen sus vicios, sus características. Siempre las ideas de la libertad han venido asociadas a mirar las cosas tal cual son. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de la posguerra, del 50 en adelante, fue mucho mejor que la experiencia del medio siglo anterior. En el medio siglo anterior tuvimos 2 guerras mundiales, eso no hay que olvidarlo, y una enormidad de conflictos y de problemas. No digo que la organización posterior a los años 50 haya resuelto todos los temas, pero creo oportunidades que sigo pensando es un camino mejor que no tener nada. La pregunta es, ¿por qué los empresarios en general no se defienden de los atropellos impositivos? Y le agrego la que le iba a hacer yo, que según esta,
si usted considera que el Poder Judicial de Argentina puede llegar a frenar la confiscación que se avisora. No, yo no confiaría en el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial hará su parte, pero eso lo vamos a frenar si los argentinos nos movilizamos y actuamos con la firmeza y la claridad que tenemos que actuar en estos casos, y sobre todo evitamos lo que ha sido esa política de clientelismo de todo el liderazgo político, de ir detrás de quien ejerce el poder. Usted ve la obsecuencia que hay. El presidente no le dijo a nadie cuál iba a ser la propuesta de la deuda y fueron todos a ponerse detrás de él como si avalando, sin saber de qué se trataba. Esas cosas pasan solo acá. Ahora, yo creo que el empresariado en general, sobre todo el empresariado más pyme, menos propenso a las canonjías, todo el empresariado agropecuario, las empresas que viven de su trabajo y no tienen privilegios estatales, ya sea financieros o subsidios, en general, todos esos sectores tienen una actitud muy firme contra los impuestos y son muy conscientes de eso y se sienten muy mal representados. Se sienten muy mal representados. Yo creo que el corazón de la representación alternativa al populismo tiene que estar ahí. Tiene que expresar eso, pero tiene que saber explicarlo. Ahora, cuando uno lo quiere explicar y su trayectoria es que lo único que hizo fue subir el gasto espectacularmente, promover todo tipo de clientelismo desde la oposición, bueno, en ese caso no hay autoridad para hacer lo que hay que hacer. Ahora, creo, esa es una opinión personal mía, que dada la circunstancia, el sentido de inviabilidad que esta crisis ha creado a buena parte del empresariado, la resistencia a más impuestos va a ser formidable, formidable. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar con la conciencia de que si se cobran menos impuestos hay que bajar el gasto. No esto de bajamos los impuestos y no tocamos el gasto como se hizo en el 16-18. Después tuvieron que subir brutalmente los impuestos de nuevo. No. La regla tiene que ser, bajamos los impuestos y bajamos el gasto, porque si no, no se puede financiar eso. Y hay que tener la claridad, la transparencia de decirlo como corresponde. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que decir con toda claridad que si nosotros estamos, va a haber baja de gasto inolvidable, porque necesitamos crear espacio a que el país crezca, a que el país vuelva a producir, a que la gente vuelva a creer que tiene que ganar el pan con el sudor de la frente, a trabajar duramente, a hacer lo que alguna vez hizo este país grande, que fue cuando trabajábamos, nos esforzábamos, cuando ahorrábamos. Entre 1890 y 1945 nosotros tuvimos más crecimiento y menos inflación que los Estados Unidos. Las reglas que atrajeron a la gente a la Argentina eran, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, eran reglas de vivir de su trabajo, no de vivir de lo demás. Y tenemos que cambiar esa mentalidad que tiene buena parte del país, que el Estado lo va a proteger, el Estado no va a hacer nada, el Estado lo único que hace es sacarle a uno para darle a otro, y en general lo que hace es dar en base a criterios clientelistas, y esos criterios nos dañan, no solo económica y socialmente, nos dañan moralmente, porque nos crean un país de limosnero, de mendicante, un país de ambulante, un país que no tiene orgullo de sus méritos, de sus esfuerzos y de sus logros. Por eso es lo que hay que cambiar. Y eso ese es mi mensaje, Silvia. No es solamente que nosotros somos, con nuestras ideas, un camino de salida a los problemas sociales, económicos e institucionales del país. Somos esencialmente una respuesta moral a un país decadente. Porque el camino que hemos venido siguiendo y el camino al que el populismo nos lleva es un camino de decadencia, es un camino irreversible de atraso, es un camino de empobrecimiento. Si queremos cambiar, tenemos que ser muy claros. Y esa batalla es una batalla en la cultura, en las ideas, es una batalla en la política, y es una batalla que tiene que conquistar el alma de los argentinos. Ahora lo vamos a conquistar con nuestro ejemplo, con nuestra dedicación, con nuestro entusiasmo.
Yo estoy a 2 o 3 conferencias por día. Yo, por supuesto, también valoraría dedicarme un tiempo a leer y hacer algún esparcimiento. No tengo un minuto desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque sé que tenemos que construir en este momento de inmenso desafío, de inmensa dificultad, un vehículo para salir del atraso. Si no logramos salir del atraso, el pobrismo, no genera valores, está todo trastornado en la Argentina. Está la idea que si nos volvemos pobres nos volvemos santos. No, nos volvemos pobres, nos embrutecemos, nos volvemos más primitivos, nos volvemos más bárbaros. Lo que nos saca es una sociedad que prospere, que crezca, que genere oportunidades. Una sociedad que nos permita aspirar a que nuestros hijos vivan mejores que nosotros y nuestros nietos mejores que nuestros hijos. Ese es el camino del mundo y el camino que yo aspiro para mi patria. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Agustín. Ánimo, ánimo, que después de esta terrible tormenta va a surgir un magnífico arcoíris y yo espero que lideremos a nuestra patria a cruzar ese arcoíris entonando himnos de libertad y no himnos de obsecuencia y decadencia. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.